Hola, soy Jessica Sánchez y esto es Más allá del ADN, un podcast donde exploramos las historias detrás de las ciencias en salud. Aquí conocerás a investigadoras e investigadores que están transformando el conocimiento en impacto real. Hablaremos de su camino, los retos que enfrentan y cómo sus hallazgos pueden mejorar nuestra vida. Porque contar la ciencia es también celebrar a quienes la hacen posible. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del ADN. Hoy nos encontramos con Jason Sánchez, investigador postdoctoral en el Skepens Eye Research, afiliado a Harvard Medical School. Jason es biólogo de profesión con un magíster en bioquímica y un doctorado en biociencias. Bienvenido, Jason, al podcast. ¿Cómo te encuentras hoy? Jessica, bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bien, hasta ahora todo bien. Me alegra. Me gustaría empezar con ¿cómo llegaste a estudiar biología en la Universidad de Pamplona? Ok, pues para ser completamente honesto, cuando estaba haciendo mi colegiatura, ¿cierto? En Colombia, pues uno escuchaba muchas opciones, siempre estuve inclinado por la ciencia. Entonces cuando terminé noveno grado, que en Colombia usualmente uno opta por la media vocacional, entre las opciones que teníamos estaba la opción de ciencias, y a mí siempre me gustaban las ciencias. Entonces apliqué ciencias, estudié ciencias, hicimos entonces una profundización en física, en química, en biología, me gustó mucho eso. Pero en mi familia había una fuerte, trataban de presionarme como para irme por el campo de la medicina, porque la medicina pues obviamente culturalmente, no solamente en Colombia sino en muchas partes del mundo, digamos que es una carrera que tiene muy buena fama, ¿no? Del punto de vista familiar, ¿no? Porque te asegura un buen trabajo, una buena posición socioeconómica, ¿cierto? Es hasta un título de prestigio, ¿no? Presentar, mi hijo está haciendo medicina, todo lo demás. Entonces, por todo ese tipo de cosas hay una presión para que estudiara medicina. Era bueno académicamente, entonces digamos que había chance de hacerlo, pero yo nunca sentí como esa vocación, estudiar medicina. Me presenté a varios programas de medicina en el país. Tenía claro que quería estudiar en una universidad pública del país. Como no conseguí ninguna admisión al programa de medicina, quedó en el aire como, ¿y por qué no? Entonces más bien estudio algo mientras consigo ser admitido a una escuela de medicina. Entonces, buscando un programa que me ayudara a tener información y conocimiento que me ayudara para medicina, pues biología era una opción tentativa. Buscando programas de biología, encontré un programa de biología en la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander, donde hice el programa, que era un programa nuevo. Era un programa de biología pura, o sea, no tenía ningún énfasis ni en educación ni nada, sino era un programa currículo completamente en biología. Eso me llamó la atención y entonces apliqué al programa y conseguí la admisión. Para ese entonces, cuando logré la admisión y entré a estudiar biología, no tenía ni idea qué hace un biólogo o para qué servía estudiar biología. Solo el propósito, y soy lo más honesto posible, era mientras consigo un cupo para estudiar medicina. ¿Y qué cambió en el camino? ¿Qué cambió en el camino? Pues cuando ya empecé a yo avanzar, yo seguía aplicando a programas de medicina y nunca conseguí la admisión, afortunadamente. Y ya cuando llegué a la mitad de mi carrera, o sea, ya estaba en el quinto semestre de biología, pues ya como que me estaba gustando el programa y yo le dije a mi familia, o sea, a mi mamá principalmente, pues ya hice la mitad de esto, pues voy a terminar lo que me queda del programa, me graduó como biólogo. Y más bien ahí intento, si voy a una escuela de medicina después de terminar biología. Entonces ahí ya como que tenía un poquito más de idea qué es lo que hace un biólogo. Poquito, no mucha, pero ya he visto varias materias, me gustaba, entonces ya me sentía cómodo. Pero yo creo que fue también el hecho de que ya había llegado a la mitad, como que terminemos esto. Ok, además lo que dices es verdad, en Colombia hay mucho esa creencia de que medicina es como la única salida, pero pues realmente medicina ahorita está... Sí, el campo laboral es... Sí, ya que mencionas eso, lo que yo aprendí o lo que yo puedo decir con mi experiencia es que al final, independientemente de qué carrera o qué programa tú escojas, al final dependiendo de qué tanta pasión tengas por eso que estás haciendo, puede terminar siendo una carrera exitosa o no. O sea que al final yo creo que depende más de esa cosa personal que sinceramente si estudias medicina o matemáticas o biología, lo que sea. Estoy convencido de que si te gusta
lo que estás haciendo, muy seguramente vas a ser muy bueno en lo que te formes. Y si eres bueno en lo que te formas, muy seguramente vas a tener una carrera exitosa. Pues eso es más o menos en lo que ha pasado con mi experiencia. Y ahí saltaste, bueno, al programa de máster en bioquímica en la Universidad Nacional, Pamplona del Norte de Santander. Sí, Pamplona del Norte de Santander. Obviamente entonces al final de mi programa de biología empecé a conocer muchos profesores con muy buena calificación, muy buena formación, o sea, profesores con maestría, profesores con doctorado. Entonces ya empecé pues como a preguntarme qué es eso de ser magíster, qué es eso de ser doctor. Para ese entonces todavía no sabía qué es lo que había detrás de la ciencia, ni siquiera que era un científico, nada de eso. Pero me empezó a interesar. Entonces, entre las materias que me gustaron, me gustó mucho bioquímica, tenía una particular fijación con esa materia. Entonces, conocí una profesora que era bioquímica y pues como veía las clases y todo, me llamaba mucho esa área. Y empecé a buscar programas de maestría en el país y encontré este programa de maestría en bioquímica en la Universidad Nacional y me llamó muchísimo la atención. Además que era un programa en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Y como yo tenía esa fijación de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, una facultad de medicina, y me gustaba la bioquímica, yo no, pues aquí está el paquete completo. Okay. ¿Y cómo fue ese proceso de admisión? Fue un poquito desafiante. Yo me presenté, me preparé lo más posible, yo le escribí un correo electrónico al director de la maestría en ese momento, yo lo busqué en la página web, le escribí un correo, me presenté, soy biólogo, estoy interesado en el programa, ¿qué me aconseja para lograr ser admitido? Me respondió, me dio una especie de material, había un examen de conocimientos que presentar, presenté el examen de conocimientos y todo lo demás. Y fue algo interesante porque cuando salieron los resultados de admisión y yo lo chequeé, salió no admitido. Y yo, no fui admitido, bueno, lo intentaré después. Y después llegó como un correo diciendo que hubo un error, que sí fue admitido, entonces que tranquilo por eso, no se preocupe por eso. Entonces ya ahí como que me tranquilicé y ya me informaron pues los pasos a seguir para lograr la admisión. Y de ahí, ¿cómo fue esa transición, como de mudarte, esa adaptación a Bogotá, una ciudad mucho más grande que Pamplona? Claro, y que inclusive Cúcuta. Sí, fue un desafío bastante grande, aunque no tanto desde el punto de vista de lo que terminó siendo mi dinámica, porque al final, por ejemplo, yo terminé viviendo muy cerca de la universidad. Entonces, digamos que casi ni siquiera usaba transporte público, o sea, yo me movía como a pie a la universidad, entonces digamos que por ese cambio no fue tan brusco. Yo creo que el cambio más grande, el desafío más grande fue estar en una universidad como la Universidad Nacional de Colombia. Digamos que por mi experiencia en universidades en Colombia, la Universidad de Pamplona, que es una universidad de provincia, es una universidad pequeña, la dinámica es totalmente una universidad como la Universidad Nacional, ¿no? Donde tú vas a encontrar un montón de profesores que ya vienen de hacer doctorado en Alemania, en Estados Unidos, en muchas partes, donde digamos que hacen ciencia en un nivel decente, diría yo. Entonces tú te enfrentas a una cosa que jamás habías visto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo conocí a mis compañeras en el programa, cuando fui admitido, porque fuimos admitidos 5 en esa corte de la maestría, eran 4 mujeres y yo. Entonces mis compañeras eran 3 biólogas, una ingeniera biológica y yo, que era otro biólogo, o sea, mira, biólogos, no, había una química farmacéutica, ya me acuerdo. Pero todas eran de universidades en Bogotá, ¿sí? Y bueno, una era la Universidad Nacional con sede en Medellín, pero venían de universidades grandes, venían de universidades donde todas tuvieron profesores con doctorado, como un tipo de formación, yo diría que un poquito de más alto nivel, podría decirlo, entonces venían con un mejor roce. Entonces yo creo que el desafío fue ahí cuando empecé a ver un nivel de profundización más grande, por ejemplo cuando hacíamos clubes de revistas, de artículos científicos, por ejemplo la manera en que leíamos los artículos científicos ahí en la maestría, nunca fue para nada similar a algo que hicimos en la Universidad de Pamplona. Entonces para mí eso sí fue un reto particularmente grande y no recuerdo en mi vida haber estudiado tanto como estudié en mi maestría. O sea, la maestría para mí sí fue
como un punto de inflexión. ¿Y te gustó? Sí, la verdad me gustó mucho. Fue muy desafiante, pero me gustó mucho. Usualmente encuentro los desafíos bastante interesantes y me gusta pues como asumirlos con la mente de que yo puedo hacerlo. Fue mucho sacrificio porque empecé a estudiar como loco, pasaba días derechos estudiando. Obviamente también me di cuenta de la diferencia de nivel que hay. Entonces, a veces para cosas que para mis compañeras era como ya sé de qué estamos hablando, para mí ya no tengo ni idea de qué están hablando. Entonces, fue como la parte difícil, pero definitivamente sí fue una experiencia que valió la pena y totalmente enriquecedora. Y de ahí dijiste, me gusta eso, me gusta la ciencia, voy a hacer un doctorado en biociencias, ¿o cómo fue? Sí, bueno, ahí ya me enamoré de la ciencia, o sea, me empezó a gustar que es hacer ciencia. Durante la maestría logré publicar mi primer artículo, entonces cuando yo hice eso, porque antes de eso yo pensaba que eso era algo como que ni siquiera sabía cómo se hacía. Claro, nosotros bajábamos artículos y lo leíamos, pero yo no tenía ni idea los autores cómo lograban eso, qué hacían eso, qué significaba ser un primer autor o un último autor. Bueno, no tenía ni idea de todo lo que hay detrás de eso, pero sí siempre sentí admiración por la academia, ¿no? Y siempre me llamaba la atención algún día poder ser autor de un artículo. Entonces, claro, durante la maestría escribí mi primer artículo, logró ser publicado en una revista nacional, ahí de la Universidad Nacional de Colombia. Y sinceramente para mí, yo creo que en mi vida hay pocas adicciones, pero eso me creó una adicción. O sea, ver mi nombre, o sea, cuando yo recibo un artículo fue aceptado, para mí eso es wow. Yo quiero más, yo necesito más. Y entonces empezó a ganar esas ganas de hacer eso. Entonces entendí entonces ya qué es lo que es una maestría, cuál es el rol de una maestría, y entendí entonces también qué es un doctorado. Entonces, en ese momento mi directora de maestría me ofreció la posibilidad de hacer el doctorado. Inclusive ella me dijo en ese momento, ¿por qué no? Como que renuncio a mi maestría, hacemos un poquito más, o sea, como que robustecemos mi tesis de maestría y más bien me voy por el título de doctor de una vez. Pero yo le dije no, porque sinceramente yo sí tengo anhelo en mi título de maestría. O sea, yo quiero ser magíster y quiero ser magíster en bioquímica. Y te la luchaste. Sí, o sea, yo quiero ser magíster en bioquímica. Entonces, si quiere, terminamos mi maestría y después hacemos el doctorado. Y yo apliqué a un doctorado ahí mismo en la Universidad Nacional de Colombia, un doctorado en ciencias farmacéuticas. Desafortunadamente es un doctorado que cuando llegué a la mitad de ese doctorado tuve que desertar, o sea, no finalicé ese programa de doctorado. Fue una mezcla de muchas cosas, entre eso hubo muchos paros en la universidad, había muchos retos ahí difíciles, que yo dije, creo que en ese momento llegué a un momento de estrés muy, muy grande, porque desafortunadamente hacer ciencia en Colombia es muy estresante. De hecho, hacer ciencia en cualquier parte del mundo es súper estresante, y hay un montón de artículos sobre salud mental en estudiantes de doctorado, en postdocs, y es un estilo de vida bien complejo. Pero yo creo que nosotros en Colombia tenemos unos retos que son diferentes. O sea, yo creo que también tenemos problemas de salud mental, pero ocasionados por diferentes situaciones. Entonces, en ese momento yo tenía un montón de estrés, y yo en ese momento consideré que para mí, para mi salud, era lo mejor dar un paso al costado y parar ahí. ¿Listo? De ahí empecé a trabajar como profesor en varias universidades, o sea, apliqué con mi título de maestría, logré entonces ser aceptado para trabajar como profesor. La docencia también me ha gustado mucho siempre, entonces empecé a trabajar como profesor. Pero ya cuando, digamos, que logré otra vez un poquito de calma, de tranquilidad mental, yo estaba picado con el asunto de ser doctor. Entonces yo dije, yo quiero hacer mi doctorado. Y empezó ese proceso de buscar opciones, y apliqué a muchísimas partes. Y en ese momento es un amigo muy cercano, Erickson Coy, él es profesor de la Universidad Militar. Él me dijo que hay una posibilidad de hacer el doctorado en la Universidad de La Sabana, un doctorado en biociencias. Él conoce un profesor ahí que tiene un proyecto ya con financiación, pero está buscando el estudiante doctoral. Entonces, si me interesa, pues nos ponía en contacto, nos entrevistamos, y
pues ahí decidíamos qué pasaba. Yo me reuní con él, hablamos del tema y todo, y me dijo, listo Jason, pues entonces concursa, o sea, hace el proceso de admisión en la Universidad de La Sabana. Entonces me presenté, hice todo el proceso de admisión, y me dijo, y si consigues la admisión, pues después hablamos y empezamos a trabajar. Efectivamente la hice, conseguí la admisión y empecé a trabajar ahí, a hacer el doctorado con él. Y bueno, ahora que mencionaste como toda la experiencia investigativa, sí, y que el estrés, has trabajado como tanto en entornos públicos como privados en Colombia, y a la vez has hecho investigación en Colombia y ahora acá haciendo tu postdoctorado. ¿Cuáles crees que han sido como las limitantes más grandes y de pronto las ventajas en cada lugar? En cada lugar, o sea, ok, hay retos diferentes, cada uno tiene sus pros y sus contras, o sus ventajas y sus desafíos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en Colombia yo creo que la principal desventaja que tenemos o debilidad del sistema es la parte de financiación, porque es un sistema pues, que no tiene financiación robusta. Entonces, obviamente ciencia, y especialmente la ciencia en este campo, ¿no? Porque pues depende también del campo. Pero en este campo la ciencia depende mucho de los recursos, y cuando hablamos de campos de ciencias básicas como biología, como química, requiere mucho de tecnología, y mucha de esa tecnología es extremadamente costosa, ¿cierto? Como un equipo de microscopía confocal, como inclusive un equipo de PCR en tiempo real, que un día pues no es tan costoso, pero no todas las universidades lo tienen, ¿sí? Entonces, eso es una limitante de por sí ya extremadamente grande, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, por ejemplo, cuando uno viene acá es totalmente diferente, ¿no? Entonces, allá el principal desafío y limitación es esa. Lo otro es que desafortunadamente, y yo creo, esa es mi opinión, es muy personal, creo que los tomadores de decisiones en Colombia no han tenido la oportunidad como de recibir un feedback adecuado de las personas que están involucradas en el sistema. A veces tal vez un poquito por la apatía que hay desde el punto de vista de quienes hacen ciencia en el país, por involucrarse también en la política, porque al final la política es importante que juegue un papel en esto. Entonces, ¿qué pasa? Como los tomadores de decisiones que distribuyen los recursos que hay en Colombia, ¿cierto? Tal vez no tienen la información o el feedback necesario para poner el sistema a andar de la mejor manera, teniendo en cuenta que no hay sistema perfecto y todos son susceptibles de una mejora, pero se improvisa mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Colombia ha hecho un esfuerzo grande por sacar becas y formar doctores, pero muchos de los que toman las decisiones de formar doctores no saben qué significa hacer un doctorado, qué hay detrás de eso, ¿cierto? Entonces, eso es un problema grandísimo. Entonces, porque no solamente es llegar a ser admitido en un programa doctoral, es saber si la persona que es tu director de tesis, por ejemplo, tiene los recursos para garantizar sacar tu tesis de doctorado, ¿cierto? Entonces, tú puedes ser todo lo bueno que quieras, tú puedes tener todo el talento que quieras, pero si tú no tienes recursos, ese talento es muy poco lo que va a poder hacer, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es el desafío que hay allá, el desafío más grande que hay allá. Cuando tú vienes aquí, tú encuentras que, aunque el panorama ha cambiado un poquito, pero tú encuentras que aquí hay muchos recursos, ¿cierto? Entonces, digamos que ya eso no es un problema, ¿cierto? Entonces, ya a veces empiezan a haber otros problemas, ¿cierto? Entonces, aquí empiezas a ver que los PIs o los investigadores están muy ocupados, tal vez no tienen la mejor agenda posible para que se acomode a una discusión que te guíe más, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a haber otros desafíos, pero definitivamente hacer ciencia acá, creo yo que, salvo algunas particularidades que hay que considerar, pues es mucho mejor y es más agradable y lo disfrutas más que a los desafíos que tienes que enfrentar en Colombia. Sí, tristemente en Colombia hay mucha fuga de talento, justamente por eso, porque no se puede proyectar de pronto una carrera en ciencia como se podría proyectar acá. Por ejemplo, yo el otro día estaba buscando ofertas de trabajo como en el área en la que yo estoy allá y pues no, eran contadas con una mano. Acá pues es muy diferente. Claro que ahorita la situación está bastante complicada, sí, a nivel mundial está... Pero no, definitivamente lo que dices es cierto, porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando decidí dejar el programa de doctorado que estaba haciendo, desertar de ese programa y empecé a buscar, voy a parar la academia por un rato, voy a ponerme a trabajar y pues hacer dinero porque pues es importante también.
y empecé a buscar ofertas de trabajo. Claro, cuando yo buscaba en cualquier portal de estos que hay disponibles para hacer búsquedas de trabajo, yo me acuerdo, lo máximo que yo ponía la palabra clave biólogo, lo máximo que yo encontraba eran 64. Y yo me acuerdo tanto de ese número, 64 en todo el país. En todo el país de 50 millones de habitantes hay 64 plazas disponibles para un biólogo. ¿Sí? ¿Y la mayoría en docencia o cómo era? Yo creo que la mayoría en docencia, la mayoría en docencia. Entonces, o sea, yo decía, pero si cuando yo me gradué nos graduamos como 50 Sí. y hay 64 plazas ahorita disponibles, o sea... Y cada semestre hay graduados. Y estoy hablando solo de mi escuela de Sí. biología. Ahora imagínate en todas las facultades que hay. Para ese momento había yo creo que casi 30 facultades de medicina o escuelas de medicina en Colombia. Ahora, cuando tú ponías la palabra, y hace poco hice el ejercicio, ponía la palabra biólogo solo en Boston, Great Boston, ni siquiera Estados Unidos, solo Boston. Si pones la palabra biologist, tú tienes al menos 1,200 posiciones disponibles. Sí. Solo Boston, ¿cierto? Obviamente aquí hay más competencia, obviamente aquí hay más, pero pues hay 1,000 cosas ahí para aplicar. O sea, puedes mandar 1,000 CVs y pues hay un chance ahí de que alguno al menos te dé la oportunidad de la entrevista. Allá era muy, muy difícil. Sí, justamente también eso se correlaciona como con lo que decías de la carrera de medicina, que muchas veces cuando uno dice como quiero dedicarme a la ciencia de la salud, y es como, bueno, médico, enfermero, pero son muy limitadas justamente por eso, porque no se ven otras salidas laborales en Colombia, tristemente. Entonces, sí es verdad, hace mucha falta como ese apoyo a las ciencias de la salud allá en la parte de investigación. Bueno, has trabajado mucho con microorganismos asociados a corales y esponjas, vi varios papers. Para quienes no conocen el tema, ¿qué son estos microorganismos y por qué son importantes? Ok, sí, algo que para poder entrar en eso, algo que quiero decir en Colombia, que es algo tal vez muy diferente a cómo se hace acá. Obviamente, si tú empiezas a buscar un doctorado acá y empiezas a buscar temas de investigación acá en Estados Unidos, ni que no solo en Boston, en Estados Unidos, tú vas a encontrar que hay una cantidad inimaginable de temas de investigación de todos los que te imagines, en todas las áreas habidas y por haber, ¿sí? O sea, hay un montón de opciones. Cuando tú vas a Colombia, vas a ver que eso es súper limitado, súper limitado. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil o casi que imposible que se alinee tu interés innato de investigación con las oportunidades que hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi maestría, yo llegué a hacer mi maestría sin una idea real de qué es hacer una tesis o un trabajo de ciencia. Y yo no sabía qué estaba buscando. Alguien me direccionó sobre una profesora que tenía un proyecto con financiación y que estaba buscando un tesista. Y el tema de tesis era antileishmaniales, ¿cierto? Búsqueda de compuestos contra leishmania, que es un problema de una parasitosis en Colombia, ¿no? Es muy común en países alrededor del trópico, ¿no? Entonces, yo no tenía ni idea de leishmania para ese entonces, ni lo que estábamos hablando y eso, pero era el tema que ella tenía la financiación y estaba buscando al tesista, y pues en ese momento yo lo que quería era una tesis que tuviera financiación. Claro. Inclusive ella le pagaba al tesista, o sea, había un salario para el tesista. Entonces yo dije, no, pues esta es la opción. Y al final me enamoré del tema, al final me gustó y me gustó muchísimo lo que hice. Y entonces yo terminé haciendo eso porque era la oportunidad, o sea, coincidió la oportunidad, ¿sí? Más que yo siempre soñé con hacer antileishmaniales, ni idea. Ya después cuando decidí hacer la tesis doctoral, cuando decidí hacer el doctorado y consigo esta oportunidad, a mí me presentaron ya como la idea que tenía ya financiación y era asociado más hacia el área cosmética, ¿no? Y era búsqueda, en ese momento como que el tema que estaba sobre la mesa interesante eran bloqueadores solares, ¿no? Eso es lo que se estaba hablando, bloqueadores solares. Y en ese momento el tema también estaba con una microalga, porque mi director de tesis en ese momento, Luis Eduardo Díaz, él había trabajado mucho con microalgas, entonces su tema era como las microalgas, y entonces en ese momento estaban como planeando mudarse de buscar actividades relacionadas con aplicación biomédica o en salud, porque son temas más limitantes, más complicados, sobre todo de transferencia tecnológica, y irse más bien hacia el lado de la cosmética. La cosmética tenía como valor interesante o agregado ahí, o atractivo,
que tiene menos rigurosidad desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaba la posibilidad de que si encontráramos algo, se pudiera haber transferido en un producto real más rápido, sabiendo que por el otro campo tal vez iba a ser imposible. Entonces, digamos que por eso empezó a nacer el interés. Metémonos en cosmética, y en cosmética, bueno, los protectores solares, ok, y estaba la microalga, yo, bueno, está bien, y empezamos a leer. Para ese entonces, en el asunto con las microalgas, una de las, mi director de tesis, Luis Eduardo Díaz, trabajaba en ese momento y trabaja todavía con Luisa Villamil, que era la directora del doctorado, y terminó siendo mi codirectora de tesis. Ella es bióloga marina, entonces como que estaba que podíamos hacer con esa microalga es marina, y esa microalga es un simbionte de corales, ¿no? Y también inclusive de esponjas, pero de corales principalmente. Entonces había un atractivo interesante por explotar ese recurso natural, ¿cierto? Entonces yo empecé a leer sobre el tema y encontré un punto débil en todo ese asunto, y era que muy bonita la tesis y todo, pero esa microalga representa un desafío muy grande de cultivo in vitro. Entonces, hablando con ellos, en una conversación muy franca, puse sobre la mesa de que a mí me preocupa que apostarle a esa microalga puede terminar en algo muy difícil realmente desarrollar. O sea, el proyecto como idea es muy interesante, pero realmente las condiciones y demás era muy riesgoso que realmente terminara siendo algo exitoso. Entonces empezamos a, como lluvia de ideas, ¿qué hacemos? ¿Qué exploramos? Entonces, leyendo sobre eso, mi director de tesis, Luis Eduardo Díaz, él tenía mucha experiencia también en otro grupo de microorganismos asociados a diferentes escenarios, no solo corales, pero era con Streptomyces, con microorganismos, ¿no? Entonces, las bacterias, en este caso, Streptomyces, ese género bacteriano, mi director de tesis tenía mucha experiencia con él, y empezando a leer, yo le dije, oye, me di cuenta que las corales y las esponjas, que es como que nuestro ecosistema que queremos aprovechar, también tienen muchos simbiontes que son bacterianos, y entre esas bacterias las Streptomyces es un grupo importante. Entonces, ¿por qué no robustecemos el proyecto y metemos también las Streptomyces entre las opciones? De tal manera que vamos a seguir persiguiendo el objetivo de las microalgas, pero en el caso de que eso no termine siendo exitoso, tenemos una especie de plan B o backup que van a ser las bacterias. Las bacterias pues son microorganismos un poquito más generosos. En el caso de las Streptomyces fácilmente crecen en condiciones in vitro, no todas, porque hay algunos que no son cultivables, pero entonces estábamos ampliando el abanico de posibilidades, porque cuando dijimos esa microalga, que es de una familia que se llama Symbioinaceae, esa microalga, las especies que están asociadas ahí son todas muy quisquillosas, muy limitadas y muy quisquillosas. Entonces, digamos que la opción de que eso no creciera era muy alta. En cambio, en el caso de las bacterias, como nosotros de hecho lo ampliamos a todo el filo, nosotros lo pusimos actinobacterias, teníamos, yo creo que al menos unas 600 especies disponibles. Entonces le dije, es imposible que de 600 no nos crezca una. O sea, alguna nos va a crecer, ¿sí? Entonces, ese va a ser el as bajo la manga si algo sale mal. Porque el problema de la ciencia es que, como en la mayoría de los casos, uno va sobre preguntas teóricas que realmente uno no sabe qué vaya a pasar. La mayoría de las veces. No siempre, pero la mayoría de las veces. Desafortunadamente, a pesar de que así funciona la ciencia, también funciona de que al final tú tienes que tener un resultado positivo. Los resultados negativos no se aprecian en la ciencia y no se aprecian en ningún lado, y eso es triste. Eso es algo que ha estado en debate sobre la mesa mucho tiempo, y aunque todo el mundo es consciente de lo importante que son los resultados negativos en ciencia, nadie los quiere, y nadie puede tener una buena tesis si sus resultados son todos negativos, ¿sí? Sí. Es muy difícil. Entonces, por eso nosotros teníamos que garantizar que algo sirviera, que algo era positivo. Entonces, por eso cuando dijimos eso, listo, vamos a poner los microorganismos, vamos a poner las actinobacterias sobre la mesa, redacté mi proyecto de tesis teniendo en cuenta eso,
la tesis, cuando la mandamos a los jurados en el doctorado, cuando el proyecto fue a ser aprobado, los evaluadores me dijeron que tenía que quitar alguna de esas. Y el consejo era quite las microalgas, ¿sí? Porque ellos dijeron, esa tesis como está muy grande y es muy difícil que en el tiempo que tú tienes para una sola persona, o sea, son como 2 o 3 tesis doctorales ahí metidas. Claro, pero no, o sea, escoge uno y tal. Entonces, haciendo eso, como ya sabíamos de las microalgas ese problema, y ya habíamos consultado a otros expertos que nos confirmaron los temores, porque inclusive nos reunimos con un experto en Alemania y un experto en México, que tenían mucho tiempo trabajando con esa microalga. Y ellos dijeron, no, eso es un problema real. In vitro, crecer eso es un problema. ¿Y por qué interesaba tanto las microalgas? O sea, porque... interesaban mucho porque esa microalga logra una simbiosis con este coral. Y la microalga abastece al coral de muchísimos nutrientes, ¿cierto? Y el metabolismo de esa microalga produce un montón de compuestos que son muy raros, son muy novedosos, ¿cierto? Entonces digamos que era la oportunidad de apostarle a algo realmente novedoso, porque nadie lo había hecho. Entonces ese era como el atractivo que había detrás de eso. En cambio en las bacterias, y especialmente en actinobacterias es un grupo de microorganismos que ha sido extremadamente investigado y ha sido extremadamente explotado, ¿cierto? Entonces, claro, como que no hay algo atractivo de novedad ahí, porque pues sí, si tú colocas Actinobacteria o Streptomyces en la literatura, hay un montón, pero si tú colocas Symbiodinium, Symbiodinaceae, es novedoso. Entonces digamos que lo interesante de eso era hacer algo nuevo también, ¿no? Sí. Entonces por eso había mucho interés sobre esta microalga. Pero después de recibir todo ese feedback y después de hacer todo este análisis y también pues los evaluadores de mi proyecto, el consejo fue no, escoja uno. Después de todo eso, no, pues escojamos las actinobacterias. De igual forma, nosotros ya teníamos el compromiso, porque mi proyecto también se presentó a Colciencias y recibió financiación de Colciencias. Había el compromiso de hacer las actinobacterias. Entonces, digamos que yo empecé a trabajar, o sea, mi tesis iba a ser netamente con actinobacterias, pero yo iba a continuar en paralelo trabajando con las microalgas, porque era responsabilidad del proyecto sacar eso. Pero entonces yo ya sabía que, digamos que este era el plan que nos iba a salvar la tesis, y lo otro pues iba a ser más como curiosidad científica genuina, y sí lo hicimos. Y así es como los estudiantes de doctorado empiezan con el sufrimiento, porque entonces no es solo su proyecto de doctorado. Claro, y suele pasar porque se mete otra gente en el grupo y tú empiezas a apoyar otras cosas, ¿cierto? Digamos que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que el único contra de eso es tal vez que si tú no tienes la madurez suficiente o tu director no te apoya lo suficientemente, te puedes diluir y lo que va a sufrir es tu tesis y al final pues tú, ¿cierto? Digamos que es el único problema. Pero a veces también hacer muchas cosas diferentes es interesante porque tú aprendes de otras cosas. Entonces, ya después cuando me empecé a navegar sobre eso, de qué los microorganismos y todo lo demás, aprendimos que, por ejemplo, los corales y las esponjas, que son animales sésiles, ¿cierto? Como no se pueden mover y están ahí, pero son expuestos a un montón de presiones de selección, como por ejemplo los corales y las esponjas también sufren daño del sol, o sea, también, digamos, aún así se queman, también se queman por el sol, pero entonces ellos producen sus propios bloqueadores solares, ¿sí? Y quienes le producen los bloqueadores solares, lo que empezamos a ver con la literatura, son muchos de los microorganismos que crecen con ellos, los simbiontes. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, pues si estos animales, corales y esponjas, también sufren estrés de parte del sol, y sus microorganismos simbiontes son los que producen los compuestos con los que se protegen, pues tratemos de aislar esos microorganismos en el laboratorio y a ver si encontramos los compuestos que producen, y si encontramos los compuestos, pues esos son los que vamos a poner en los bloqueadores solares nuevos que vamos a sacar. Claro, hay algo increíble, la naturaleza es... Claro, y además, ¿por qué? Porque ahorita hay un problema a nivel mundial, es un problema de impacto ambiental, que por el uso de bloqueadores solares
muchos ecosistemas, especialmente los marinos y especialmente los corales, los arrecifes de coral, se está concentrando y se está volviendo un problema de contaminación los bloqueadores solares, los ingredientes de los bloqueadores solares. Entonces, por esa razón como que todo se está bailando y se volvió un cuento bastante interesante. Entonces, y sí, claro, la necesidad de alternativas sostenibles y además que no es solo que lo usen 100 personas, es todo el mundo usando. Exacto, es todo el mundo usándolo y también el problema está, y es un problema que siempre va a haber en toxicología, el problema está en la variedad. En el caso de, por ejemplo, Estados Unidos para ese momento, no sé ahorita porque pues ya me mudé de tema de investigación, pero para ese momento habían como aprobados por la FDA para uso de fabricación de bloqueadores solares 16 compuestos, ¿cierto? Y de esos 16 compuestos habían 2 que se utilizan para hacer el 80% de los bloqueadores solares. O sea, el 80% de los bloqueadores solares que hay en el mercado siempre utilizan los mismos 2 compuestos, ¿sí? Sí. Eso hace que cuando tú multiplicas eso por el número de gente que usa bloqueadores solares y se bañan en sus casas y esos bloqueadores solares salen al acueducto y todo termina en el mar. Recuerden que todo termina en el mar. Entonces, multiplicado eso por el tiempo, pues eso termina acumulándose. Y el problema es que estos bloqueadores solares, como son compuestos que realmente nunca han estado en ese ecosistema no sabe cómo manejarlos. Entonces se vuelve un problema de acumulación. En cambio, por eso nosotros pensábamos, si podemos encontrar compuestos que de manera natural están presentes ahí, no importa cuál van a llegar, porque ellos van a saber cómo degradarlos y cómo utilizarlos. Entonces, era como la idea que había detrás de eso. Wow, qué proyecto tan importante. Es muy relevante Sí, ahorita, además, porque hay mayor exposición a los rayos UV y bueno, hay más conciencia también por el uso de bloqueador. Entonces, ¿cómo hiciste para llegar a la oftalmología, al campo de la oftalmología después de eso? Sí, claro, bueno, ese sí fue otro salto. Entonces, vuelvo a lo mismo, el problema en ciencia siempre es de oportunidades, porque las oportunidades son escasas, ¿cierto? Entonces, yo terminé mi tesis doctoral haciendo todo ese trabajo de microorganismos, bioorgánica de microorganismos, ¿cierto? Entonces, terminé de trabajar en todo eso. Y pues la idea era seguir, ¿no? Buscando opciones. Un amigo mío, que estaba acá ya en el Esquepen, Said Arevalo, yo lo conocí durante el doctorado, le estaba haciendo el doctorado. Él fue que, estando acá, porque cuando él terminó el doctorado, volvió acá al Esquepen y hizo su pasantía acá en el Esquepen. Me contó que había una oportunidad de venir acá. Uno de los PI tenía un nuevo proyecto y estaba necesitando nuevos postdocs. Entonces, que sí me interesaba aplicar alguna de esas posiciones. Y yo le dije, pues de oftalmología no sé, pero él me dijo, no, pero hay muchas habilidades que tú tienes que se podrían utilizar ahí, porque por ejemplo, toda mi experiencia de investigación es en la evaluación del potencial terapéutico de compuestos, de pequeñas moléculas, ¿cierto? Esa es como toda mi experiencia, validación in vitro de potencial aplicación o uso de compuestos, ya sea con aplicación en salud o en cosmética, pero yo lo que hago es eso, evalúo si eso funciona o no funciona. Entonces, me presenté con mi hoja de vida a Leo Kim, que era el quien estaba buscando el postdoc, y pues en la entrevista yo siempre fui muy sincero y muy transparente. Yo no tengo experiencia en el campo de la oftalmología, ¿cierto? Mi experiencia hasta ese momento había sido piel, porque en Leishmania el principal órgano afectado era piel, y cuando hice fotoprotección el principal órgano afectado era piel. Pero como mi formación en bioquímica y mi formación en desarrollo de fármacos, que es mi principal tema de interés de investigación, tengo habilidades para hacer evaluación in vitro de cualquier tipo de esas moléculas, ¿cierto? Obviamente tendría que aprender algunas nuevas técnicas o algo, pero básicamente al final termina siendo lo mismo. Porque la ventaja en el campo in vitro es que a nivel intracelular, si tú tomas una bacteria, si tú tomas una microalga, si tú tomas una célula de la piel o una célula del ojo, intracelularmente pasa exactamente lo mismo. Los mediadores obviamente son diferentes,
Pero al final todo se resume en una proteína que es activada y eso activa entonces una señalización que termina modificando la expresión de una batería de genes que termina resultando en otra cosa, ¿sí? Pero al final los actores de la película son proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, ¿cierto? Al final es solo eso, ¿cierto? O sea, son biomoléculas, ya sean carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, pero son los mismos, ¿cierto? Y aunque la secuencia es diferente, obviamente, y por eso nos hace diferente de una bacteria a un organismo eucariótico, sí, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, muchas de esas habilidades son transferibles. Obviamente, al final tú vas a tener que estudiar y entender algunas relaciones, sí, ¿cierto? claro. Pero, por ejemplo, cuando yo hice fotoprotección, inclusive cuando hice antileishmaniales, una vez producido el daño, el daño inicia con un proceso inflamatorio en la piel, ¿cierto? Donde las vías de señalización son interleuquinas, receptores de interleuquinas, NF-kappa beta, activación de estas vías de señalización. Cuando viene a estudiar el ojo, es exactamente lo mismo. TGF-beta, receptor de TGF-beta, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que por ese lado era, digamos, algo como hacer la transición a ese campo de estudio. Simplemente pues que me iba a tener que, el desafío va a estar en, bueno, entender ahora el contexto donde eso está pasando, ¿no? Qué es lo que está dentro del ojo, cómo es la arquitectura, la estructura del ojo, Sí, y cómo sea. claro. Pero a nivel bioquímico era lo mismo. Okay. Sí, claro, como se llaman ahora las proteínas, los genes, porque pues todo eso cambia. Después de, bueno, te adentraste en oftalmología y ahorita estás trabajando con vitreoretinopatía proliferativa. ¿Qué es la vitreoretinopatía proliferativa? Ok, sí, mi jefe es un cirujano de retina. Entonces, entre las diferentes enfermedades que él atiende en sus pacientes, tal vez una de las que con más frecuencia él atiende es la vitreoretinopatía proliferativa, ¿cierto? En inglés PBR, ¿no? Entonces, esa es una complicación que sucede en la retina de las personas, especialmente cuando sufren un desprendimiento de retina. ¿Listo? Los desprendimientos de retina se pueden dar por diferentes escenarios, ¿cierto? Puede ser inclusive un traumatismo, ¿cierto? Un golpe se desprendió de la retina. O puede ser también porque en un procedimiento que involucre que el cirujano invada el vitrio del ojo, en ese momento haya también un desprendimiento de retina, ¿cierto? Entonces, cuando hay esa lesión en la retina, básicamente esta enfermedad es un proceso de mala cicatrización, ¿cierto? Entonces, cuando hay ese proceso de cicatrización, una cicatrización siempre involucra inflamación. El problema a veces es que en esa señalización de la inflamación no se da como se debe dar y hay una cicatrización anormal o aberrante. Entonces, en este caso, unas células que deberían proliferar hasta cierto punto y dejar de proliferar para reparar, siguen creciendo, ¿cierto? Por eso es proliferativa. Y entonces empiezan a formar una membrana que crece ahí. Puede crecer inclusive en medio de la retina, puede crecer debajo de la retina, o puede crecer sobre la retina, ¿cierto? Entonces, esa membrana empieza a crecer con el tiempo y eso crea una fibrosis, ¿cierto? Entonces, es una membrana fibrótica. Y eso empieza a crecer y llega un momento que el tamaño de esa membrana es considerable, entonces empieza a ser un problema para la visión. Pero lo más grave es que como es fibrótica la membrana se puede contraer. Entonces la membrana haga de cuenta como una reacción muscular. Sí. Entonces cuando la membrana se contrae, jala otra vez la retina y la vuelve a desprender. Ay. Entonces ahí toca volver a operar, entonces porque si no se opera la persona queda ciega, ¿sí? Entonces, en este momento PBR o la vitreoretinopatía proliferativa es la principal causa de falla de operación de retina, porque hace que el médico tenga que volver a operar porque se vuelve a desprender la retina y se vuelve entonces ese ciclo, claro. Feedback ahí. Entonces hay que volver a operar, Entonces actualmente, aunque se ha investigado bastante, no existe ninguna opción terapéutica para tratar PBR, no existe una opción terapéutica. Entonces, la idea ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo del grupo de investigación? Es poder encontrar un fármaco que una vez se opere
el paciente empieza a utilizar el fármaco para evitar que esa membrana se forme y entonces solamente sea una cirugía, no haya más. Sí, claro, que no sea tan invasivo. El otro día estaba leyendo un estudio de caso de un paciente que hizo bungee jump y tuvo desprendimiento de retina por él. Claro, pues, claro. Los traumas, ese tipo de traumas, sobre todo a nivel cráneoencefálico, puede terminar en ese desprendimiento de retina. De hecho, mi postdoc está financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y es porque el proyecto en el que mi jefe aplicó para investigar y desarrollar este tipo de fármacos es un tema de interés para el Departamento de Defensa, porque obviamente muchos de las Fuerzas Armadas reciben por traumatismos y diferentes tipos de escenarios a los que se enfrentan desprendimientos de retina. Entonces es un problema serio para esa población. Y ahorita tú estás trabajando con terapias celulares, ¿estás haciendo exploración de terapias celulares para eso? Pues nosotros básicamente lo que estamos usando ahorita es, estamos usando varias plataformas. Realmente nuestro principal interés son las moléculas pequeñas o small molecules, porque desde el punto de vista de desarrollo de fármaco es más interesante para el paciente, porque para el paciente es más fácil ir a buscar una píldora, ¿cierto? Una tableta, tomársela y se acabó. Nos interesan otras plataformas, como puede ser terapia génica, celular, puede ser inclusive toda esta terapéutica basada en RNA, que también es súper interesante y está de boom ahorita. Pero el problema de ese tipo de plataformas es que representan otro desafío, porque entonces, por ejemplo, el paciente necesita de alguien entrenado para recibir el tratamiento, ¿sí? Entonces, claro, si desarrollamos un fármaco basado en RNA, ¿cierto? Sí. Que entonces imagínense que requiere una inyección intravítrea, ¿cierto? Entonces el paciente está obligado a sacar cita con un retinólogo o un cirujano de retina para que le administre el tratamiento, ¿sí? Entonces no es conveniente, y pensemos no solamente en países como Estados Unidos, sino pensemos entonces en todos los países donde, por ejemplo, tener acceso a un oftalmólogo o a un retinólogo es más limitado, ¿cierto? Entonces, no, la idea es desarrollar fármacos que sean de muy fácil acceso y que al paciente, cuando salga de la cirugía, se le diga, mire, tiene que tomarse esta tableta una vez al día durante este tiempo y listo. Claro. Y venga un control, vemos cómo va, y si es necesario, pues ya suspendemos el tratamiento y ya queda usted con su ojo reparado. Que haya mayor adherencia al tratamiento, sí. Y bueno, ya casi. Para jóvenes científicos que quieran construir una carrera en Latinoamérica, ¿qué consejos darías sobre perseverancia o en general a partir de tu experiencia? Esa es una muy buena pregunta, y de hecho es algo en lo que he estado bastante interesado, particularmente interesado, porque de hecho el año pasado con todos los colombianos que están acá en Boston y especialmente en el SCEPENS, los invité a participar en un simposio que se llevó a cabo en la Universidad de Pamplona, y todos participaron en él. Y el objetivo del simposio era que, además de conocer lo que están haciendo acá, vieran cómo colombianos, personas que muchos son de orígenes como Duitama, Barranca Bermeja, en mi caso Cúcuta, de diferentes partes de Colombia, terminaron acá como científicos haciendo una carrera exitosa, ¿cierto? Viviendo de la ciencia. Entonces, yo siempre he creído que es importante conocer eso, porque es muy difícil aspirar a algo que tú no conoces, ¿sí? O sea, cuando tú estás en el colegio estudiando y estás pensando, bueno, ¿qué voy a hacer cuando salga del colegio? ¿Qué voy a aplicar? La mayoría de las personas piensan en cosas que conocen, porque es muy difícil que tú apliques algo que no tienen ni idea que existe. Tú tienes que conocerlo, ¿cierto? Si tú no sabes que existen los astronautas, pues tú no puedes aplicar, yo quiero ser astronauta, pero sí tienes que saberlo, ¿cierto? Entonces, si no sabes que existe la carrera de científico, que hay científicos y qué es lo que hacen, pues es muy difícil que tú aspiras a hacer eso, ¿cierto? Entonces yo quería llevarlos, en este caso llevamos a la universidad, era para que, porque yo recordé cuando estaba en la universidad, que mientras estaba en mis primeros 8 semestres, yo no tenía ni idea qué iba a pasar después, o de qué iba a trabajar siquiera. Entonces, sí, que conocieran a esas personas y vieran, mire, o sea, ellos son de acá, podemos hacer algo similar. Porque lo otro también me acuerdo cuando estaba allá, era que aunque yo siempre soñaba con estar por acá en Harvard,
yo sí siempre, al menos a veces no, la mayoría del tiempo creía que era algo a lo que sinceramente no podía aspirar. O sea, más allá de ser un sueño, yo creía que era uno de esos sueños que jamás se va a poder hacer realidad porque es algo que le puede pasar solo a ciertas personas. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, 100%. dije, yo creo que está bonito el sueño y todo, pero ahora volvamos a la realidad y mandemos la tengo, hoja de vida como... allí, aquí, porque sí. Esa es la realidad, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que una cosa es exponerse, entonces yo por eso quería que es importante buscar para ver qué es lo que está haciendo esa gente. Entonces, por eso quería presentárselos a ellos. 2, yo creo que es importante entender que el inglés es extremadamente importante y sería mi primer consejo porque por mucho tiempo mi principal temor era ese, ¿cierto? Era el inglés. Y por más de que yo reconocía su importancia y yo estudiaba y trataba de prepararme y formarme en el campo, pues yo siempre tenía ese temor de que yo nunca iba a estar listo para eso, ¿cierto? Y a veces hay que lanzarse a hacer algo así no estés listo. ¿Sí? Porque si tú esperas a estar listo, tal vez nunca lo estés. Y hay momentos en los que, si solamente sabes nadar como perrito, listo, métete al agua y mira a ver dónde llegas. En algún momento nadarás como un profesional. Pero tú no puedes esperar a ser un nadador profesional para, hasta que lo seas, lanzarte al agua, porque tal vez ya sea muy tarde. Entonces, uno, reconocer la importancia del inglés. Otro, ser un poquito más abierto a lanzarse y correr el riesgo. De hecho, sinceramente, cuando yo conseguí la entrevista con mi actual jefe, con Leo Kim, yo sentía que mi inglés no estaba listo y que yo sinceramente dije, no va a pasar, pero ya conseguí la oportunidad, tengo que presentarme, yo tengo que conectarme y lo que él me pregunte, lo que yo entienda le voy a responder. Y vemos si esa comunicación fluye. En el peor caso, él va a decir, no, pues esto no va a funcionar. Y pues afortunadamente no fue el caso. La verdad, la entrevista fue súper bien. Y logré estar acá y la verdad me siento muy bien por ello. Pero sí es importante como que a veces, porque a veces uno dice, no, hasta que no esté listo no lo voy a hacer. Y no, o sea, obviamente hay que estar listo lo más que se pueda, pero esté preparándose. Y siempre preséntate sin miedo. Peor caso, pues sigues, te preparas para la siguiente, pero nunca sobrepienses sobre eso, sino como que lo hagas. Y tercero, una de las cosas que para mí parece que es el desafío más grande en ciencia, y lo he visto con algunos de mis estudiantes, es tus habilidades en lectura y escritura. Y yo creo que especialmente en escritura. Yo creo que es importante reconocer la importancia de transmitir ideas escritas y yo creo que es importante entonces que las personas trabajen de lo más temprano posible a escribir, porque hasta ahora yo he encontrado estudiantes y personas que pues yo he entrenado que logran muy buenas habilidades en muchos aspectos. Por ejemplo, en el laboratorio, habilidades técnicas. Son muy buenos extrayendo DNA, haciendo PCRs, haciendo Western blots, son muy buenos en cultivo celular. Pero cuando listo, vamos a hacer un informe de esto, vamos a escribir algo, es un problema muy grande, un desafío muy grande. Y pues uno de las skills o de las habilidades más importantes que debe tener un científico es su habilidad de comunicar de manera escrita sus ideas, ¿cierto? Entonces un paper, pues al final te toca escribirlo. Entonces yo creo que es una habilidad que para mí, yo creo que es una de las más desafiantes y las más difíciles de desarrollar. Yo todavía estoy en esa curva de aprendizaje, quiero aprender, pero la única manera es hacerlo. Entonces yo creo que mi consejo sería eso, trabajar en inglés, trabajas en tus habilidades de escribir, o sea, trata de escribir y ahorita con las ayudas de las inteligencias artificiales, en lugar de decirle a ChatGPT que se lo escriba, escríbelo tú y dile a ChatGPT, hágame un análisis y entrégueme un feedback de qué tan bien o qué tan mal está y cómo lo puedo mejorar. Y él te lo va a hacer. Sí, no perder esa exacto, entonces utiliza esa herramienta de la mejor manera para que él te haga una crítica y tú identifiques, entonces voy a trabajar y la siguiente lo voy a escribir mejor. Claro. Sí, pero no te autosabotees utilizando la herramienta para que te la haga, sino para que te ayude a ser mejor en lo que tú deberías saber hacer, ¿cierto? Entonces, yo siempre he dicho que el problema nunca ha sido la herramienta, el
problema es tú cómo la usas, ¿cierto? Entonces, trata de hacerlo, ¿cierto? Entonces, bueno, y esa es la otra. Obviamente vas a encontrar que la ciencia se escribe en inglés, inclusive en los países que hablan otra lengua. Sí. Entonces, aprende a escribir en inglés. Sí. Porque escribir en inglés también tiene sus particularidades, es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, es otro desafío. Entonces, mi consejo, yo creo que con ese tipo de cosas ya empiezas tú a armarse. Obviamente, de ahí ya empecemos a nombrar otras cosas más, como toda la parte ahora de habilidades computacionales, ¿cierto? Entonces, empieza a entrenarte en lenguajes de computación como R, como Python, tener algunas habilidades básicas, porque eso siempre va a ser bien apreciado en el campo, ¿cierto? Sí, en bioestadística, sí. Todo lo demás, ¿cierto? Eso también va a ser importantísimo para tu brochure. O sea, tú en una entrevista muestras que puedes hacer eso, empiezas a eliminar competidores. Entonces, para mí eso sería como lo importante. ¿Tienes alguna experiencia en tu trayectoria como de ciencia, investigación, divertida, anécdota, o que digas, me acuerdo mucho de esto que me pasó en tal lado? Uy, pues yo estoy seguro que voy a tener. Ahorita vamos a ver qué me puede llegar a la memoria. Tengo muchas experiencias, por ejemplo, de las más tristes o también de las más desafiantes y un consejo que doy en ciencia es cuidar mucho su relación con sus jefes, con sus PIs, con sus directores de tesis. Es una relación muy delicada, ¿cierto? Es como un matrimonio muy, muy, muy delicado. Pero algo que yo aconsejo es que en esa relación hay que entender que en el caso del que está siendo dirigido, o sea, el estudiante, es quien tiene más que perder. Entonces, el problema que a veces tenemos identificado, por ejemplo, en las nuevas generaciones, es que a veces es uno muy como vulnerable y a veces hay que tener como los momentos de paciencia para decir, ok, no es justo lo que está pasando, no es justo lo que estoy recibiendo, muy seguramente yo tengo la razón, pero en este momento no es importante definir quién tiene la razón, sino en este momento es importante entender que yo tengo que demostrar que puedo adaptarme al desafío y así no sea justo, así tal vez esa persona no tenga la razón, tratar de conseguir la meta, o sea, dejar un poquito sentirlo personal y siempre mirarlo como más allá de lo personal, porque por ejemplo en mi maestría yo tenía un profesor que maltrataba mucho psicológicamente, con comentarios bastante malucos, y para mí fue un momento en que yo tuve que tomar la decisión como o me concentro en él y entonces yo empiezo como a sentirme mal y empiezo yo como a dañar todo mi proceso por esa razón, o trato de como ignorar eso y simplemente tratar de concentrarme en mi trabajo y en mi meta, que es graduarme, ¿cierto? Es difícil a veces porque es muy difícil no tomar comentarios groseros, no personales, es muy difícil, pero a veces es la única opción. Entonces es tratar como acordarse que no es para mí, lo importante es esto, me va a concentrar en esto, si hay que llorar, llorar después. Por eso también es muy importante tener apoyo de tus familias, amigos, un grupo de apoyo es importantísimo. Entonces también como anécdota busquen eso porque se sufre mucho. Entonces toca que cuando termine esa jornada laboral busque ese amigo, ese familiar que esté ahí para que y no alguien que te diga. A veces yo aconsejo que no sea ni la mamá ni el papá, porque si la mamá y el papá te dan el consejo equivocado, ¿sí? Desde el amor. Desde el amor te va a decir, entonces renuncia, entonces salte, entonces ya deja hacer eso y ponte a hacer otra cosa. Sí. Y es el camino fácil. Toca que tú le digas antes de empezar a alguien, yo me voy a enfrentar a unos momentos muy difíciles y acuérdame que es lo que yo quiero. Acuérdame que mi meta es ser magíster y acuérdame que yo puedo resistir y tengo que resistir, ¿listo? Porque esos momentos van a llegar, esos momentos de duda van a llegar, y yo me acuerdo que mi maestría
al menos una vez al mes yo quería retirarme. Y en mi doctorado, cada día me quería retirar. Entonces es importante encontrar un grupo de apoyo. Entonces sí, eso sí es algo personal que os digo, porque el desafío es grande. El desafío es grande. Como anécdotas graciosas, yo hago mucho bullying en el laboratorio. Entonces me pasaba mucho con estudiantes de maestría cuando estaba haciendo el doctorado, que me llegaban a que yo los entrenara. Yo les decía, tenme paciencia porque yo te voy a hacer mucho bullying y me voy a reír mucho de las embarradas que cometas, pero tómala por el lado gracioso, ríete conmigo y después lo hacemos, ¿cierto? Entonces me acuerdo que tuve una estudiante que estaba aprendiendo a hacer cultivo antibiogramas con bacterias. Y entonces estábamos preparando los encidiscos para hacer el antibiograma, los preparó. Y pues cuando ella preparó la bacteria para sembrarlo, no la diluyó en la escala perfecta, sino que fue y sembró esa bacteria en una dosis gigantísima. Y ya cuando ella lo dejó al otro día, cuando ella me buscó, Jason, quiero que vengas y veas cómo están, porque están como raros. Yo le dije, ¿qué pasó? Muéstrame. Cuando yo veo, esa bacteria creció sobre todo, inclusive tapó los controles positivos, o sea, creció sobre los antibióticos, y yo, claro, yo me solté a reír muchísimo. Y yo empecé a llamar a todo el mundo, vengan a ver esto, vengan a ver esto. ¿Qué habrá pasado? Sí, ella era, pero ay, Jason, no hagas eso, no, esto lo tiene que ver todo el mundo, esto es increíble, esto es graciosísimo. Y le dije, no, tranquila, lo que pasó fue esto. Pero también de eso quiero decir que no tengan miedo a equivocarse. Yo creo que uno aprende muchísimo más de los errores que de los aciertos. A veces cuando las cosas salen súper bien, cuando tú revisas un año después o 6 meses después, tú ni sabes por qué salió bien. Yo, ¿qué fue lo que hice? Porque yo me acuerdo que me salió bien, pero tú no sabes por qué salió bien. Tú puedes olvidar, yo no me acuerdo, pero esa vez salió perfecto. Pero cuando tú cometes un error, cuando tú sabes que cometiste un error, eso nunca lo vas a olvidar y tú ya sabes dónde está el error y cómo evitarlo. Entonces yo creo que uno aprende muchísimo los errores y es un consejo que doy tanto para los estudiantes como para los mentores. Primero, los mentores que no castiguen tanto el error, no lo castiguen tanto para que la persona como que se sienta tan mal cuando comete un error. Y el estudiante que también se disfrute los errores, ¿cierto? Que se aprenda los errores, cuando se sembró mal, ¿sí? Porque uno aprende de ahí, oye, entonces tal vez no es la dosis, o tal vez tenemos que hacer eso, o yo no sabía que había que hacer eso, ¿sí? Entonces de los errores se aprende, ¿sí? Yo creo que eso serían ahí como algunas anécdotas para compartir. Ay, muchas gracias, Jason, por tu tiempo, de verdad que sí. Para culminar, quiero decirte que escuchando tu historia, de verdad me sorprende mucho el crecimiento que has tenido. Como decías, el niño soñador de Pamplona no se imaginaba estar acá, entonces felicitaciones por poder lograr eso, por poder estar acá, por poder guiar a otros. Es una labor muy bonita y para las personas que nos están escuchando y se dedican a la docencia, tienen que recordar, por favor, que ustedes están sembrando el futuro. Entonces, es muy valioso lo que ustedes les enseñan y lo que comparten. Pero bueno, volviendo a la historia de Jason, de verdad que sí. Felicitaciones también porque ya no tienes solo un paper, ya tienes más de 20 papers si no estoy mal. Entonces, felicitaciones, de verdad que sí. Muchísimas gracias por muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a todos.